Bienvenidos a un nuevo programa más de Agenda País. En esta ocasión queremos conversar acerca de un tema de interés nacional, un tema de coyuntura. Vamos a hablar acerca del coronavirus en El Salvador, pero queremos hacer una visión sanitaria, sociocultural y también la queremos hacer economista. Pero antes de comenzar con el programa, los invitamos siempre a que vean el reportaje que hemos preparado en esta ecuación. Volvemos en unos momentos. Coronavirus en El Salvador, una visión sanitaria, sociocultural y económica. El nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, trae ya de cabeza al mundo entero y más allá de las cifras de su expansión y muertes, acuñen etiquetas de epidemia, emergencia mundial o pandemia, o que no sea su letalidad, sino su capacidad de propagación, el aspecto que más preocupe. Lo cierto es que día a día se extiende a más países y el número de afectados crece igualmente, causando mayores estragos en ancianos y otros pacientes con padecimientos que comprometen su sistema inmune. Cuando la pregunta deja de ser si el virus llegará y se convierte en cuándo lo hará, es más que imperativo fortalecer las medidas preventivas y poner en marcha los protocolos establecidos internacionalmente, pero hacerlo de manera responsable, sin estigmatizar ni propiciar violaciones a los derechos humanos de los que la historia humana ha hecho gala en múltiples ocasiones, en situaciones que, por falta de formación e información, generan psicosis colectiva. El Salvador no es un país que destaque por practicar una cultura preventiva, de anticiparse a los hechos. Somos, más bien, un pueblo reactivo, y esa naturaleza se extiende al cuidado de la salud. ¿Y qué decir de la ausencia generalizada de la práctica de buenos hábitos higiénicos? Sumemos a eso aquella esperanza siempre presente de que a nosotros no nos toque, o el consabido, ni modo. En ese escenario, marcado por una visión determinista de la vida y un sistema de salud siempre en deuda, y a pesar de la amplia información que circula por diferentes medios, siguen siendo válidos todos los esfuerzos que se hagan tanto para seguir difundiendo las medidas preventivas como para desmentir una serie de mitos y rumores de los que, de manera irresponsable, también hay quienes se hacen eco. Pero un problema de salud como el que representa el COVID-19 tiene diversas aristas y no solo un antes, sino también un durante y un después. En estas circunstancias, el énfasis suele centrarse en la prevención del contagio y, llegado el momento de tener que enfrentarlo, la atención de los infectados desde el punto de vista físico. Menos atención se presta a cómo enfrentar los efectos sociales y psicológicos que pueden llegar a sufrir quienes terminan viéndose afectados por sospechas de haber estado expuestos al virus y el aislamiento que una cuarentena implica. Asimismo, hay otro componente que debe abordarse: el costo económico que, en la medida que la crisis de salud se extienda en el tiempo y en el espacio, será sin duda muy alto y golpeará en mayor medida entre los afectados a las economías más débiles o a las dependientes de industrias que, como el turismo, sufren desde la aparición del virus restricciones para operar. Con una visión seria y académica, debemos preguntarnos: ¿está El Salvador preparado para enfrentar la presencia del COVID-19? ¿Las tensiones políticas pueden afectar la toma de medidas efectivas? ¿Cuáles son las principales medidas que deben tomarse a nivel país? ¿A quiénes les corresponde hacerlo? ¿Qué se puede hacer de cara al futuro? Este es el tema en discusión hoy en Agenda País. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Agenda País. Estamos conversando esta noche del coronavirus en El Salvador, una visión sanitaria, sociocultural y económica. Para ello hemos invitado al doctor José Ernesto Navarro Marín, doctor en medicina e infectólogo, fue viceministro de salud, posee una maestría en ciencias de Cornell University en el New York Hospital Medical Center en Nueva York, Estados Unidos. También cuenta con un postdoctorado en enfermedades infecciosas. Tiene 20 años de formar médicos en el área de las enfermedades infecciosas, parasitarias y tropicales en la Facultad de Medicina de la Universidad del Salvador, de la cual también fue decano
de la Facultad de Medicina. Es fundador y jefe del Departamento de Microbiología e Inmunología de la Escuela de Medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. También fundador del Departamento de Microbiología de la Escuela de Medicina de la Universidad Alberto Masferrer. Y también es médico oficial de los funcionarios de Naciones Unidas en nuestro país. Doctor Navarro, es un gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa. Bienvenido a Agenda País. Siempre he pensado que cuando se trata de educar en diferentes aspectos, sobre todo en salud, a nuestro pueblo, pues creo que estamos nosotros siempre dispuestos a colaborar, como en este día que hablamos de un tema que usted ha presentado, ¿no? Sí. En ese sentido, pues yo puedo empezar a dar un bosquejo de lo que puede ser en el futuro, lo que está pasando con el coronavirus en este momento. Solo presento a nuestro otro invitado, doctor, y luego le prometo que regreso con usted para que entremos ya en la temática. Perfecto. Nos acompaña también el licenciado Carlos Federico Paredes, es economista de profesión, ha sido funcionario público y privado de importantes instituciones de nuestro estado y también en el ámbito internacional, tanto en el sector público como en empresas privadas, ocupando posiciones ejecutivas. Fue presidente del Banco Central de Reserva, director de exportaciones de Proesa, asesor de la presidencia y gerente de concesiones en CEPA. Fue viceministro de Planificación, entre otros cargos, instituciones como CONACYT y CENTA. Y en el ámbito académico, universitario, institucional, tuvo el cargo de director ejecutivo de AUPRIDES, que es la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador, y fue secretario ejecutivo de AUPRICA, que es la Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica. Licenciado Carlos Federico Paredes, bienvenido y muchas gracias por aceptarnos la invitación a Agenda País. Muchas gracias, rector Zárate. Es un privilegio estar en las instalaciones del programa de maestría de la Universidad Tecnológica. Son unas instalaciones preciosas que no tienen que envidiarle en sus aulas a otras de latitudes de países más desarrollados. Muy finos por la invitación y será un placer compartir con ustedes y con el doctor, su audiencia, por supuesto, rector. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos a tratar de hacer un panorama, el cual está cambiando día con día. El mapa del coronavirus reporta hasta anoche 100.000 casos, de los cuales más de 80.000 son en China. Hasta el momento hay 2.943 muertes. Actualmente se ha detectado el coronavirus en 73 países. Los puntos o los países que están más destacados en casos verificados y con muertes son Irán, con 2.336 casos confirmados y 77 muertes. Corea del Sur, más de 5.000 diagnosticados y 28 muertes. Italia, 2.036 casos detectados y 52 muertes. En Europa, Italia, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Suiza y Noruega tienen ya estos casos. En América, en los Estados Unidos, donde residen 3 millones de salvadoreños, hay 91 casos y 6 muertes. Se ha detectado también en Canadá, en México 5 casos, en Brasil 2 casos, en Ecuador 7 casos, y escuchaba en el transcurso de este día que ya Argentina y Chile se han detectado los primeros casos. Doctor, es obligatorio para nuestra audiencia que conozcan qué es el coronavirus, cómo se detecta y cómo se transmite. Bien. Son 3 preguntas en uno, doctor, discúlpenos. Bueno, podemos desarrollarlas intercambiando los diferentes temas que eso amerita la respuesta. Bueno, en primer lugar decir que este virus es un virus que ha existido prácticamente toda la vida, ¿no? Lo que sucede es que ahí por los años 70 es cuando se identifica como tal y es responsable de una cantidad de estados gripales, es decir, estados catarrales a nivel de la garganta, a nivel de los bronquios,
Y esto ha sido definido científicamente, por lo cual podemos decir que el coronavirus ha estado siempre con nosotros. Lo más probable es que todos nosotros tuvimos coronavirus alguna vez en nuestra vida y pasó desapercibido con cualquier otro catarro, ya que hay otras partículas virales que pueden producirnos estados catarrales o gripales, como son hay rinovirus, adenovirus, ecovirus, enterovirus, cantidad de virus. Hay alrededor de unos 120 virus en el mundo que nos producen estados gripales, a diferencia de lo que se conoce como influenza, que en ese caso es totalmente diferente. Pero en este caso hablamos de virus que afectan las vías respiratorias altas y uno de ellos es el coronavirus. Bien, el coronavirus está identificado como un virus que es altamente contagioso. La prueba está que actualmente, como el ingeniero Zárate lo ha mencionado, hay una cantidad de casos por todo el mundo, con un foco originario en China, de lo cual la mayor parte de casos se dan en China y hay, digamos, un 10-20% alrededor del mundo, de los cuales pues han fallecido alrededor de 3.000 y esos muertes, 2.000, son alrededor prácticamente a nivel de China. Bueno, ¿qué significa esto? Que es un virus altamente contagioso. Hay muchas personas que dicen que esto se debe a la globalización. No estoy en contra en pro de la globalización, pero recuérdense que hubo antes pandemias como la de la influenza en 1918, que hubo alrededor de unos 50, 100 millones de personas que murieron en aquella ocasión y no había el transporte y la comunicación que actualmente hay. Por lo tanto, lo que indica que este virus es altamente contagioso. Bueno, este virus existe, ya lo dijimos, en la naturaleza. Puede afectar a los camellos, puede afectar a los perros, a los gatos, culebras, murciélagos. Bueno, quiere decir que está en la vida silvestre. Cuando este virus se replica, se multiplica en estas especies que yo he mencionado, entonces existe la oportunidad de que accidentalmente el hombre se ponga en contacto con ese virus y le produzca la enfermedad. El problema es que cuando esa persona es capaz de transmitirle el virus a otra persona, estamos en problemas y ahí es donde se originan los brotes. ¿Cómo se origina esto? Bueno, en este caso estamos hablando de una provincia de la China, Hubei, en la cual pues hay una ciudad que se conoce como Wuhan, y el nombre del virus se debe a eso precisamente, porque se origina en esa ciudad supuestamente en un mercado donde habían animales, hay venta libre de animales vivos y supuestamente pues comen todo tipo de animales y se cree que es el origen. Originalmente se creía que este virus podría solamente afectar a aquellas personas que habían ingerido ese tipo de alimentos. Pero llama la atención que posteriormente en diferentes provincias de toda la China, oriente, al sur, al norte, se empiezan a dar casos. Y no eran personas que habían tenido la comida de estos animalitos. Significa eso entonces que se transmite por vía respiratoria. Y si es por vía respiratoria, ¿cómo se da? Bueno, se da precisamente porque cuando uno está tosiendo, si yo estoy aquí a donde el licenciado Paredes, por ejemplo, a una distancia, estamos como a 2 metros más o menos, quiere decir que si yo estoy hablando, mis secreciones, cuando yo estoy hablando, que son partículas muy pequeñas, le están cayendo en la ropa a él y mucho más al ingeniero Zárate. Significa eso que una vez yo tengo las partículas virales en mis secreciones faríngeas y nasales, yo soy capaz alrededor mío de infectar a varias personas, que puede llegar hasta 10 personas que yo puedo infectar. Entonces es altamente contagioso. Bueno, si vamos a hablar un poquito más de lo que es el virus en sí, podemos decir que es un virus altamente contagioso, que se transmite por la vía respiratoria y esto permite que de alguna manera haya más contagios y con las vías de comunicación actual que tenemos, al final pues vemos que se está diseminando prácticamente por todo el mundo. Voy a regresar con usted en el siguiente bloque, doctor, acerca de algunas medidas que se han tomado en Europa que envían un mensaje de mucha mayor preocupación a la sociedad. También queremos analizar en este programa, y lo queremos hacer con el licenciado Carlos Federico Paredes, las implicaciones económicas mundiales que ya se están dando, ¿verdad? Yo entiendo que nosotros como sociedad, ahora que existe
estas redes internacionales de comunicación, que estemos informados casi al instante, ¿verdad? Pero también hay una cierta cantidad de información que no sabemos si es cierta y que causa zozobra, duda, mala información, ¿verdad? Psicosis en las personas, que es lo que estamos buscando nosotros con el programa de esta noche, tratar de enviar un mensaje no de tranquilidad, ¿verdad? Pero sí de realidad de lo que consiste el coronavirus. Regresamos al segundo bloque en unos minutos con nuestro otro invitado, el licenciado Carlos Federico Paredes. Aquí prevalecen la esperanza y el optimismo que nos han levantado una y otra vez. Con esa actitud debemos trazar de nuevo el camino. Ahora el verdadero reto es atrevernos. Te retamos a que sobresalir se vuelva viral, a tener más metas cumplidas que playlist, a cambiar más realidades que fotos de perfil y a que tu selfie sea el liderazgo. Atrevámonos a ser mejores. Inscríbete hoy. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bienvenidos a el segundo bloque. Estamos conversando del tema del coronavirus, sus consecuencias en la visión sanitaria, sociocultural y económica. El licenciado Carlos Federico Paredes, cuando lo presenté, hablábamos de que había estado funcionando como director ejecutivo de Proesa, que también estuvo en CEPA. Quiero ocupar esas dos áreas de experticia en esta parte, licenciado Paredes. Nuestro aeropuerto es un hub de convergencia de algunas líneas europeas, Estados Unidos, Canadá, que llegan y luego abordan otros aviones que se dirigen hacia Sudamérica. Algunos regresan a Europa. ¿Cómo trabaja CEPA o cómo se coordina con el Ministerio de Educación? ¿Cómo ponderamos el nivel de riesgo al que estamos sometidos por tener este hub donde converge tantas personas, en donde ya sabemos que hay personas que tienen coronavirus en Norteamérica y en Sudamérica? Bueno, es una pregunta fundamental para entender los riesgos de la propagación, ¿verdad? Sí. Avianca tiene su hub para Centroamérica, lo concentró en una sola sede que está en Comalapa. Antes lo tenía también en el sur, en Costa Rica, pero tomó la decisión de trasladarlo hacia El Salvador. Por lo tanto, confluyen aquí una serie de rutas que van hacia el norte, que van hacia el sur, y son 3 millones de pasajeros al año los que atiende el aeropuerto en El Salvador. Y por lo tanto, pues el riesgo de propagación con esa didáctica que nos mostraba el doctor Navarro respecto a la capacidad de contagio de 1 por 10 que tiene cada ser humano, ¿verdad? En una distancia él hablaba de, nosotros estamos a 2 metros y tú estás a 1 metro de distancia, pues es un riesgo que naturalmente está presente. Y por más que se hagan las prevenciones del caso, es muy complicado, es muy difícil evitar que surja esa posibilidad de contagio a partir de los vehículos que él explicaba de propagación, ¿verdad? Que nacen desde la garganta y la lengua, y naturalmente que pueden, por lo tanto, propagarse con facilidad. Yo entiendo que el Ministerio de Salud Pública y entiendo que CEPA está haciendo la coordinación con diferentes instancias gubernamentales para efectos de reducir este riesgo. Entiendo también que al momento no se ha presentado ningún caso, a excepción de algunas personas que han sido reportadas como que han ingresado a cuarentena porque han provenido de países que están de alguna manera con casos de infección.
En tal sentido, me parece que es un alto riesgo el que tiene de contagio y de propagación del virus el joven, lo que económicamente es una bendición para el país tenerlo, para esta circunstancia en particular. Bueno, mira lo que pasó en esta provincia china, ¿verdad? Que de las 22 provincias chinas, esta es la séptima más poblada, son 56 millones de habitantes. Y Hubei tiene 11.08 millones. Es una zona céntrica de China con un aeropuerto como el nuestro, que no atiende 3 millones, sino que atiende 24 millones de pasajeros. Sí. Y que tiene vuelos directos a Milán, a Londres, a Nueva York, a París, a Frankfurt. Por lo tanto, la capacidad de propagación que se tiene es muy grande. En tal sentido, todas estas áreas de aglomeración y de servicios de transporte que lo constituyen los aeropuertos y las terminales que tienen esta enorme cantidad de pasajeros que son servidos, pues son una fuente de propagación como tú lo planteas. A esto agreguémosle que los salvadoreños vienen adentro del avión, donde vienen estas personas, no solo es el hecho de cruzarse el hub, ¿verdad?, a esperar el avión, sino los salvadoreños que provienen de algunos países en los que vienen otros acompañantes que vienen de países que sí tienen ese tipo de problemas. Yo quiero comentar algo porque lo conversé directamente con una persona cuya hija venía de Italia, ¿verdad? Entró por Colombia, llegó al aeropuerto, dijo que venía de Italia e inmediatamente la dejaron salir del aeropuerto. O sea, yo considero que esa medida es laxa, ¿verdad? En el sentido de que lo que nos han dicho a nosotros, que se está trabajando o se está preparando, el viceministro Alaví dijo que eran 43 casos que se tenían registrados, que estaban en cuarentena, pero yo he conocido directamente de ese caso de una persona que venía de Italia, que no tuvo ningún problema en ingresar al país y no hubo ninguna medida. Y he escuchado de otras personas que vienen de países que tienen también registrados los casos, que no se da, ¿verdad? Entonces, yo creo que con esto hay que alertar al gobierno a ponerle un poco más de atención a todo esto, porque la posibilidad de que ingrese al país es cuestión de semanas, ¿verdad? Mucha gente está conversando en cuántas semanas creemos que va a estar en el país. Entonces yo quería hacer esa observación. Eso no es negar, rector, si me permite, ¿cómo no? Que el aeropuerto es una fuente, sí, pero los puertos también, la Cajautla, sí, o el puerto de la Unión Centroamericana, es correcto, o el puerto que tiene la Camaronera, o la Tunera, perdón, sí, allá en Cutuco, ¿verdad? Sí. Y naturalmente las aduanas, las fronteras terrestres, sí, ¿verdad? Sí. Por donde pasa una enorme cantidad de personas, pues. Y productos, ¿verdad? Y productos. Ya, nosotros somos importadores y consumimos una cantidad de productos de países centroamericanos que hasta este momento no se han detectado. Doctor, esta semana, la primera plana de un periódico decía: Salud registra 7.758 casos diarios por infecciones respiratorias, ¿verdad? Dice que en la semana del 16 al 22 de febrero se confirmaron 54.307 casos en menores de 0 a 12 años, con 23.286 enfermos. ¿Qué tan preparados estamos en El Salvador, doctor, para que en el momento en que tengamos el paciente cero y se comience todo este sistema y este protocolo, podamos tomar medidas eficaces? Bueno, en primer lugar decir que en nuestro país las enfermedades respiratorias son endémicas, quiere decir que están todo el año. Pero hay ciertos ciclos del año, ciertos periodos en los cuales hay un incremento.
Y las causas principales de esa morbilidad que se da en nuestro país son las enfermedades respiratorias y la enfermedad diarreica. Por lo tanto, no es de preocuparse en el número que hay, porque sabemos, no digo que no es de preocuparse, sí, que existen es diferente, que existen constantemente estas enfermedades, que hay picos en los cuales durante el año suben ese número de casos, en los cuales son más afectados los niños y los adultos. Los niños, porque no tienen la capacidad, tienen una inmadurez todavía en su sistema de defensas, y los adultos mayores de 60 porque están perdiendo esa madurez y son más susceptibles de adolecer las enfermedades. Y aquellas personas que tengan comorbilidades que llamamos como que sean alcohólicos, tuberculosos, que tengan cáncer, que sean leucémicos, que sean enfermedades renales, cardíacas, hepáticas, son más susceptibles de tener complicaciones. ¿Por qué digo yo esto? Porque precisamente a esos grupos son los que hay que ponerles mucha, pero mucha atención. Cuando usted menciona que si el gobierno está preparado, yo creo que yo diría que difícilmente 100%. Y lo voy a decir de esta manera sin crear polémicas. Uno de ellos es que a pesar de que hay alrededor de unos 30 hospitales en el país y que se ha aumentado el número de unidades de salud, no se tiene la capacidad 100% como para que un momento dado venga un caso y nosotros podamos controlarlo. Si se toman las medidas de respuesta, tal como la Organización Mundial de la Salud lo dice, a nivel nacional, y se toman, posiblemente si se detecta un primero o un segundo caso, pues hay muchos chances de que el gobierno, a través de su Consejo de Salud, que le han llamado, pueda entonces de esta manera tomar todas las medidas en forma integral. Pero aún así, hablamos que en México hay casos. El licenciado Paredes mencionaba entonces que hay aduanas también a nivel territorial que vienen de otros países. Y México ahí no está, nomás está. Y el caso que se ha dado precisamente está bien cerca, está en Chiapas, cerca de Guatemala y cerca de acá. Quiere decir que por vía terrestre. ¿Por qué menciono yo esto? Porque el periodo de incubación del virus es bastante largo. Quiere decir que alguien se puede haber contagiado, estar en tránsito, digamos para exagerar un poquito, viene de México, viene en bus, puede haber tenido contacto. Esa persona puede haber tenido contacto con alguien que tenga el virus. En el trayecto pues no desarrolla nada. El periodo puede ser de 3, 4, 5 días tan corto, pero puede ser tan largo como 14. Quiere decir que si esa persona entrara en el periodo de incubación de 14 días, ya está dentro del país y no fue detectado. Entonces quiere decir que desde el punto de vista preparación ante la respuesta de la emergencia, es bien difícil completarla, cumplirla cuando tenemos periodos de incubación bastante largos. Diferente es cuando tenemos periodo de incubación de 3, 4 días. El paciente se enferma y ya sabemos que viene enfermo. Pero en este caso, siendo tan largo, es bien difícil y mucha gente puede entrar a nuestro país, ya sea por vía aérea, difícilmente por barco, porque cuando venga en barco, pues lo más probable es que ya le dio, y allí las autoridades lo que tienen que hacer es detectar a nivel de los barcos si hay algún enfermo como para dar la cuarentena. Pero si hablamos de vías aéreas, pues se puede pasar por desapercibido precisamente por la comunicación tan rápido que hay. Y si hablamos de buses que entran por el área territorial por tierra, pues tenemos las posibilidades de que venga en periodo de incubación, no se detecte y la persona puede estar enferma, llegar a su familia, empezar a tener creyendo que es un simple catarro y puede ser un coronavirus, que ya dijimos la alta contagiosidad que tiene. Bueno, vamos a dejar aquí este bloque, vamos nuevamente a mensajes comerciales y luego regresamos con las incidencias internacionales, económicas, que ya está teniendo este coronavirus en diferentes economías mundiales. Ya regresamos. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre algunos latinismos. En nuestros círculos intelectuales se usan muchos latinismos, vocablos o giros de latín empleados incorrectamente en la lengua española. Ejemplos de ellos son ab absurdum, por al absurdo, ad hoc, que viene a propósito, ad honorem, por sin retribución, curriculum vitae, como resumen de la vida de una persona, delirium tremens, delirio con agitación y temblor, grosso modo,
de manera vasta, sin rigor, incontinenti, en el mismo momento. Estos latinismos deben evitarse. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. No hay duda que el proceso de la globalización, que nos mantiene informados, nos mantiene unidos, nos mantiene enterados, a pesar de las diferencias culturales, sociales o económicas que hay en los diferentes países, las economías, entendería yo que son las que más se han sabido interrelacionar en la venta, en la oferta de productos y de servicios. Licenciado Paredes, yo leía que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico avisa que si la epidemia se prolonga más allá del verano y se vuelve más virulenta, la economía mundial sufrirá un severo frenazo, le llamaron ellos, hablando de un PIB global de 1.5, que es la mitad de la previsión que se tenía para este año 2020. ¿Cómo digerimos aquí en El Salvador este comentario? Bueno, recientemente en Arabia Saudita se ha desarrollado la reunión preparatoria del G20 de noviembre y ha estado presidida por la nueva directora Georgieva del Fondo Monetario Internacional. Y en los temas de la agenda, además del tema del cambio climático y del tema de la fiscalidad que produce la economía digital, estos dos temas que eran centrales tuvieron que hacerse a un lado para darle paso al coronavirus. Y lo que plantea la directora del Fondo Monetario es justamente lo que usted ha señalado, rector, y que la OECD también lo está planteando. La proyección de un 3.3% de crecimiento para el 2020 que tenía Fondo Monetario a escala global, que planteaba una recuperación de 2.9 que fue el 2019, ¿verdad? Realmente tendría un impacto severo si este evento naturalmente llega a constituirse en una pandemia, ¿verdad? Y efectivamente la Organización Mundial de la Salud no desestima la posibilidad de que pueda llegar a constituirse en una pandemia. Solamente algunos datos que pueden ayudarle a la audiencia a entender. 29.300 millones de dólares estaría perdiendo las líneas aéreas. La mitad de ello en el área Asia-Pacífico. Ya los vuelos hacia China, por ejemplo, de principales líneas aéreas de diferentes latitudes e importantes países del mundo, han suspendido sus viajes a la República Popular China. De manera que este es un sector que está teniendo ya una contracción severa. Pero regresando al tema también de la logística al que usted se refería, rector, resulta ser que las navieras están trayendo de regreso de Asia la mitad de la carga, incluso menos de la mitad de la carga, lo que ya significa que no es rentable. Y por lo tanto también hay un impacto desde el punto de vista de los márgenes para estas empresas. Y obviamente esto tiene una consecuencia en el abastecimiento mundial, ¿verdad? Si observamos que el caso de estas ciudades chinas que han tenido de una manera, bueno, nunca se había presentado en la historia de la humanidad medidas de salud tan drásticas como las que se han tomado en esta circunstancia, de cierre completo de una ciudad, ¿verdad? Se recuerda el ébola durante 10 días en esta zona de Liberia, mantuvo también una condición de cierre de las ciudades. De manera particular recuerdo West Point, esta comunidad y barrio pobre que estaba plagado pues de situación de ébola, pero la gente que no está enferma reclama que cómo la va a tener usted encerrada a la par de gente enferma. Y por lo tanto esas medidas pareciera ser que no resistieron mucho tiempo. En este caso
en esta ciudad china de Hubei, está prácticamente, ha estado cerrada el ingreso y ha estado cerrado la salida de habitantes de la ciudad. Y esto naturalmente está implicando una pérdidas económicas muy fuertes. Ya el abastecimiento está comenzando, como tú señalabas muy bien, que el presidente de la Asia ha comenzado a detectar en algunos de sus membresías, que ya comienza a plantearse, pero también hay otras gremiales que están haciendo la consulta con sus sectores empresariales y ellos han señalado que tienen otros proveedores. Nunca es bueno concentrar todo en una sola cesta, ¿verdad? Y creo que esta es una lección que está dejando esta situación. ¿Qué tan bueno ha sido que China sea la fábrica del mundo, que represente el 16-17% del Producto Interno Global, ¿verdad? Porque mira tú, pues un efecto de esa magnitud en una economía que tiene esa enorme participación y contribución en las cadenas de valor a escala planetaria, los efectos que está teniendo. Creo que de aquí se van a tener que desprender políticas de inversión nuevas y probablemente en este esquema del proteccionismo que favorece mucho el presidente Trump de cerrar un poco la economía norteamericana, primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos, podría haberse favorecido esa política de proteccionismo por el temor, ¿verdad?, de que justamente a través de la vía del comercio, ¿verdad?, se pueda estar propagando de una manera más amplia la enfermedad. Hay que ver realmente, no tener, tampoco darle a la población mundial ni a la población salvadoreña temores innecesarios. Fíjate que el presidente Trump en su conferencia de la semana anterior, que toca el tema acompañado de sus infectólogos, acompañado de sus organizaciones de sanidad en los Estados Unidos, de diferentes agencias, ¿verdad?, que están vinculadas con la temática, señaló que solamente la influencia, él se había sorprendido, en Estados Unidos causa entre 28 y 59 mil muertos en el año, cuando la tasa de mortalidad que está teniendo el coronavirus en China es del 3%, como tú mencionabas. En algunos países como Irán parece que es bastante más alta la tasa, pero en general pareciera ser que un 80% desarrolla, el doctor no lo podrá confirmar, en infecciones respiratorias leves, un 15% pasa a una condición de mayor complejidad y 5% llega a neumonía. Ahora, quiero preguntarle al doctor, porque estamos hablando del aspecto global en la economía, pero también pareciera que esto de la globalización ha hecho que las instituciones internacionales adquieran un mayor peso. En otro periódico de esta semana, yo leo que la Organización Mundial de la Salud le pide a América contención agresiva contra este brote. No todos los países tenemos las mismas condiciones económicas, como lo acabamos de hablar con el licenciado Paredes, ni tenemos los programas mínimos para poder desarrollarse, pero pareciera que nos están midiendo con la misma regla todos, para que implementemos los mismos tipos de programas, cuando en la mayoría de los casos, siendo todos diferentes, culturas diferentes, situaciones económicas diferentes, ¿cómo debemos de responder? Porque yo sí tuve acceso al Plan Nacional de Preparación y Respuesta a Eventos Provocados, Virus Responsables de Potencial Pandémico, que lo presentó el gobierno actual, ¿verdad? Pero claro, ese es papel, eso requiere recursos, eso requiere tomar medidas diferentes. ¿Cómo hacemos, doctor, para obedecer, entre comillas, ¿verdad?, estas instrucciones de la Organización Mundial de la Salud cuando tenemos nosotros nuestras propias situaciones particulares? Creo que usted lo ha dicho muy claro. La Organización Mundial de la Salud es la que tiene normas a través de un reglamento internacional sanitario y esas normas son de cumplimiento obligatorio en todos los países. Pero usted lo ha dicho muy bien, cuando se cuenta con los recursos se pueden cumplir al 100%, 90%, pero en nuestros países, que tenemos economías muy pobres, difícilmente nosotros podemos cumplir ese 100%. Si vemos
la morbilidad, es decir, de enfermedades que tenemos en nuestro país cuando hablamos de enfermedades diarreicas, respiratorias y de tumores y una serie de enfermedades, podemos conocer que realmente nuestro país es muy vulnerable y precisamente la Organización Mundial de la Salud ha dado indicaciones para los poderosos del mundo económicamente, como esa reunión que mencionaba el licenciado Paredes, como para que de alguna manera a los países que tengan menos posibilidades, tratar de darles una mejor ayuda. ¿Para qué? Para complementar lo que usted ha dicho antes, de que no tenemos la capacidad, a pesar de que se dice que hay no sé cuántos millones disponibles, creo que sería insuficiente cuando nosotros podamos tener una epidemia severa en nuestro país. Y lo digo de una forma sincera cuando hablamos de poblaciones hacinadas en nuestro país, cuando hablamos de poblaciones pero tan núcleos poblacionales tan grandes, cuando hablamos de Soyapango, hablamos de San Jacinto, mexicanos, que hay 200 por kilómetro cuadrado, perdón, hay cantidad de habitantes que de no tener recursos de agua suficiente, que no tener una vivienda apropiada con ventilación, y ese hacinamiento que puede haber de 5 personas en un solo cuarto, permite hacernos bien vulnerables. Además del aspecto nutricional que pueden adolecer muchas personas y las comorbilidades existentes ya de cáncer o algunas otras enfermedades, puede hacer que nosotros, somos más vulnerables que otros países dentro de lo que más llamamos tercer mundo. Por lo tanto, creo que acá el mensaje debería ser orientado a preparar a la población. En primer lugar, todo el mundo anda comprando mascarillas ahora. No es necesario comprar mascarillas, es decir, las puedo poner para prevención, pero muchos se van a aprovechar para tenerlos para hacer más dinero posteriormente y vender las más caras. Pero yo creo que no son medidas. Yo creo que las medidas tienen que ser orientadas y el señor, el encargado de salubridad en nuestro país, tiene que ser bien claros en los mensajes que manden a la población. Y precisamente este programa sirve como para educar a la gente en términos de la parte económica, cómo sufren los países, la parte sanitaria, cómo se puede prevenir a pesar de no tener todos los medios. Y son bien sencillas. Si nosotros tenemos agua, pues sí tenemos agua, lavarnos las manos las veces que sea necesario. Pero habrá poblaciones en las cuales apenas si tienen gotas de agua. Entonces lo hace más vulnerable. Pero son bien sencillas como tirar spots, bien sencillos. No poner una retahíla de todas estas son las recomendaciones, porque nadie se las va a grabar. Pero si hacemos, en lugar de eso, dividirlo en spots pequeños, decirle, el lavado de las manos es importante. Si está estornudando, sonándose o tiene un estado de catarro, no lo haga de esta manera y no le dé la mano a alguien. Olvídese de besos, de cachete en estos momentos. Son medidas bien sencillas que se pueden dar para tratar de evitar contaminaciones a otras personas, aunque sea de un simple estado catarral. Sobre todo, si en caso tuviéramos esos casos, pues yo creo que sí nos va a venir por la cercanía que tenemos, dar esas medidas preventivas cercanas a la gente diciendo, bien sencillo, lávese las manos, si tiene tos, consulte, si tiene un estado catarral que provenga de una persona que ha venido de una parte donde supuestamente o se ha demostrado que hay casos demostrados de coronavirus, pues tener las provisiones del caso y reportarlos como tal, no tener miedo para eso. El hecho que alguien lo tenga en cuarentena unos 15 días, 14 días o 30 días, pues es parte de la prevención, pero ¿tendrá el gobierno la capacidad de repente de tener 50, 100, 200 sospechosos, 400, 500 y después esas personas sean liberadas aún en periodos de contagio que puede ser tan largo y no fueron detectados? Pues estaríamos en problemas. Por lo tanto, yo creo que deberíamos, de lo que está el gobierno comprometido a hacer, a velar por la salud de nuestro pueblo, tratar de hacerlo dos cosas, que darle tranquilidad, que no haya pánico, no hay en el país ahorita, no andar corriendo que ya me dio y cualquier persona que tiene catarro ya me lo pasaron, es coronavirus. El coronavirus siempre ha existido, pero esas cepas que hemos tenido anteriormente, si se detectan, a propósito es bueno saberlo, hay un laboratorio aquí en el país que detecta coronavirus, pero detecta coronavirus de los que han existido toda la vida. Por lo tanto, si a alguien le sale positivo, no crear pánico, y si los médicos no están bien informados, decir, ya tiene coronavirus, hay que aislar a todo el mundo porque nos va a dar a todos y ya vino la peste o la epidemia en nuestro país. Hay que tener mucho cuidado con la información que se da
la información que se recibe y saberla digerir, y que nuestra población está alerta, pero bien sencillos, spots pequeños, directos a la gente, esto se hace, esto no se hace. Y de esa manera pues creemos que podamos estar abordando el tema con más facilidad, sin crear temor, miedo, pánico, pero que la gente tome tranquilidad y confiar que el gobierno podrá hacer las cosas mejores a su alcance. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, en el plan nacional que ha presentado el gobierno, hablan de laboratorios internacionales, no nacionales, para hacer la detección del coronavirus. Creo que ellos concuerdan con usted en que esta nueva cepa, llamémosle así, ¿verdad?, es diferente de las que hemos identificado con anterioridad. Bueno, vamos a regresar en el último bloque con las recomendaciones que nos hagan cada uno de los expertos que hemos convocado para el programa de esta noche. Ya regresamos. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando ofrecemos nuestra ayuda y compartimos nuestras ideas libremente. Eso es cooperación. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bienvenidos al último bloque de Agenda País, en el que nosotros primero agradecer la participación, pero luego solicitarles a los expertos que hemos invitado sus conclusiones o recomendaciones del tema que hemos conversado en esta noche. Le doy la palabra primero al licenciado Carlos Federico Paredes. Un crucero llega al puerto de Acajutla, baja pasajeros y un tour operador lo lleva al Decameron o lo lleva a Taco, a la pupusería Cielito Lindo. Y la pupusería está repleta con pasajeros que vienen en ese crucero. Ahí hay una fuente de contagio potencial, porque ¿quiénes venían en ese crucero y cuál es el antecedente médico? Por lo tanto, doctor, quería llamarle la atención a ese aspecto particular de cómo el crucero es un ejemplo. Entonces, esto afecta desde la microeconomía de esta pupusería, por cierto, muy exitosa, y los invito a comer esas pupusas de Cielito Lindo en Ataco, a la audiencia, ¿verdad? Como a empresas, naturalmente, que se dedican a la exportación en nuestro país y que se va a ver mermada su capacidad de abastecer, porque hay una disminución de los aprovisionamientos de insumos, de materias primas, que está reduciendo la capacidad productiva en el mundo en general. Pero además hay una reducción en la demanda, porque naturalmente hay una altísima situación de riesgo en cuanto al consumo y por lo tanto hay una disminución de la demanda. Y esta disminución de la demanda naturalmente tendrá impactos en la economía. El sector empresarial está consciente que será un año difícil, que no es un año fácil lo que le espera a El Salvador. Teníamos una expectativa de crecimiento del 2.5% para el año 2020. No quiero sonar fatalista, ni mucho menos, pero si esta condición continúa desarrollándose, lo más probable es que tengamos, así como lo ha planteado la OECD, que ya hay una previsión de disminución en el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial de 3.3% a alrededor casi de un punto menos a escala planetaria, pues no puede ser que El Salvador vaya a ser una excepción, ¿verdad? Esperemos que la zona centroamericana se siga manteniendo hasta el momento casi libre de contagio, pero ya el doctor nos ha explicado que esto es una cuestión de cuándo nada más, ¿verdad? Pero que es obvio que uno pueda prever que vamos a tener esa circunstancia en el país y nos tenemos que preparar para ello. Doctor Navarro, por favor. Bien, número uno, creo que si hablamos de prevención es, en primer lugar, poner mucha atención a la información que da el Consejo de Salud de nuestro país. Ponerle mucha atención y cumplir con esos parámetros
esos ordenamientos, esas normas que están dando a nivel nacional, tanto radial, televisivo o por escrito. Olvidarse de los temores de los rumores que pueda haber, ya sea por las redes sociales o por personas malintencionadas que tratan de engañar a la gente diciendo ya vino, tenemos casos, etcétera, y la persona empieza a tener miedo, temor, ya no salen de sus casas, la economía, como bien lo han dicho, se nos va para el suelo, porque afecta demasiado a nuestros países en ese sentido. Si vamos a puntualizar qué se puede hacer en caso que se diese, al igual que todo estado catarral, cualquier estado respiratorio contagioso, es lo mismo. Prácticamente es lavarse las manos constantemente. Evitar darse las manos, si se dan las manos, lavárselas bien. ¿Por qué? Porque la mano es un buen transmisor. Si supongamos que yo tuviera el coronavirus, estoy tosiendo y hago esto, me estoy sonando o estornudo y me queda en la mano, y yo no le doy la mano a una persona, tenga la seguridad que le ha quedado en su mano. Y esa persona accidentalmente puede tocarse la cara. Eso se deseca y se inspira y después puede tener unos días después el virus. Si yo estoy tosiendo en un ámbito en el cual hay mucha gente y yo sigo haciendo lo mismo o no ni siquiera me pongo la mano ni el codo, sino que estoy tosiendo, yo estoy esparciendo el virus a los que me rodean. Pero si yo tomo la precaución de en lugar de hacer esto, o si tengo pañuelos descartables, no todo el mundo tiene acceso a eso, o si lo tiene de tela, pues guardarlo, lavarlo, tener varios y lavarlos bien y no echárselos a la bolsa simplemente porque la bolsa le va a quedar contaminada. Y cuando saque la mano de la bolsa, pues le quedó contaminada y le va a la mano a alguien. Los besos de cachete, pues creo que son otra cuestión importante, porque si alguien, ya lo dije, dio la mano, se toca la cara, viene otro, le da un beso acá, pues ya lo lleva. Entonces, es una forma fácil de contagiarse. Por lo tanto, si es a través de vía respiratoria, la forma de estornudar, toser es con el codo. Pero va a decir, bueno, queda en el codo, me queda en la cama y si llego a mi familia y mi hijo me abraza, pues se va a transmitir. Pero entonces viene la medida, nomás llegar a la casa, pues nada de eso, lavarse primero las manos, quitarse la ropa y contaminarla. Creo que son medidas bien sencillas que el gobierno debiera implementar un poquito más cercano, digo, a la gente, diciendo esto es lo básico que usted tiene que hacer y de esta manera podemos prevenir. Recuérdense que no hay vacunas al momento, no hay ningún tratamiento específico, que nadie va a andar diciendo el tratamiento es para esto. Hay cuentos ahí que no están muy demostrados científicamente, como que la cloroquina, que la rana de la anito de la rana puede curarse. Pero son cosas tal vez naturales que se pueden dar, pero no sabemos realmente su eficacia y por lo tanto no confiarse en eso. Y finalmente nadie en este país, por muy médico que sea, puede decir yo sé curar el coronavirus porque no existe ahorita. Nadie conoce la forma como se está dando el virus. Es más, yo podría decir que por más que leamos, estamos conociendo todavía cuál es el comportamiento del virus en este momento y a corto plazo cómo se va a manifestar. Sí, si estos hábitos que usted ha mencionado, doctor, quedaran como parte de nuestra cultura, sería realmente fenomenal porque disminuirían también mucho las enfermedades respiratorias que también tienen este mismo tipo de contacto. Aunque somos muy cariñosos, aquí sí, besos bueno, por todos lados. ¿verdad? Sí. Pero eso tiene que ver porque somos del trópico. Licenciado Paredes, muchas gracias por habernos acompañado. Doctor Navarro también, sí, muchas gracias. Amigos, solo recordarles que siempre están en las redes sociales. A nosotros nos interesa conocer su opinión. Si este tema tiene que seguir siendo discutido y conversado, lo vamos a hacer, porque si es un tema que va a ayudar a que el país enfrente mejor esta situación, para eso estamos. Les agradecemos mucho por su atención y hasta un próximo programa. Atrevámonos a ser mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.